Bienvenidos a otra edición de nuestra novela llamada ¿Cómo mejorar el Machine Learning y ganar mucha guita? No, mentira. Bueno, lo de la guita es como adicional, ¿no? Primero queremos aprender. Y no vino. Ahí está, pude conectar el iPad. Bien, como siempre voy a estar leyendo toda y cada una de las preguntas que hagan en el chat o comentarios, que me encanta que hagan porque me siento acompañado. También por vos, si quieren. Y hoy vamos a ver la primera de la serie de clases que a mí me gustan bastante porque tratan de, ¿cómo se dice? Atacar un temita que es cuando, se podría resumir, es cuando una categoría no me sirve. O sea, cuando devolver una categoría no es suficiente para atacar el problema que quiero solucionar. Y entonces lo que hacemos es las llamadas regresiones, ¿sí? Que en esencia es, ¿se acuerdan que vimos dos tipos de aprendizaje supervisado? Esto estamos remontando también parte de lo que vimos en la primera clase, que era la topología de los tipos de problemas a resolver, ¿no? No sé si era topología la palabra correcta, pero... y de los cuales estaban la clasificación, que es la que estuvimos viendo hasta el momento, en el cual teníamos un label a predecir, y teníamos métricas para ver que también andaba el modelo o no, ¿no? Con todo lo anterior. Y un ejemplo, por ejemplo, era spamear, verificar si el mensaje era spam o no, y teníamos dos labels, binarias por ahí, ¿no? O también detección de imágenes, etcétera, ¿no? Y acá viene la segunda tipo que vamos a abarcar en la materia, que es regresión, ¿no? Todo esto de supervisado, ¿no? Y entonces es cuando tenemos una instancia a predecir que tiene un valor numérico. No es una categoría, ya es un número, ¿sí? Puede ser un número discreto, puede ser un número continuo, ¿sí? Y un ejemplo es un tasador de propiedades, ¿no? Recibe varios inputs y escupe o devuelve, sí, escupe por ahí, me da feo. Creo que el 4 pasado dije todo el tiempo escupe y queda mal. Devuelve un feature de categoría valor número, ¿no? Por ejemplo, miles de dólares o, no sé, etcétera, o pesos, lo que sea. O, por ejemplo, a partir de datos biométricos, no sé, el índice de masa corporal, ¿no? Entonces, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Tenemos de entrada distintos features, de los cuales tranquilamente están todos los que vimos hasta el momento, ¿sí? Entran features y salen targets. Pueden salir una, por ejemplo, como cuando vimos el precio de las propiedades, o pueden salir más de una, ¿sí? Nada nos impide tener más de una variable dependiente, ¿sí? O target a predecir, a partir de los features, ¿sí? Que se llaman variables, también las llamamos como variables independientes, ¿sí? La diferencia del momento, la novedad es que lo que sale es de tipo numérico, ¿sí? Y vamos por un ejemplo. Acá, por ejemplo, agarramos solo un atributo, ¿sí? Y vamos a tratar de predecir el precio a partir de la superficie. Que digamos que si yo simplificara a niveles abismales un tasador de propiedad, no sería tan loco usar la superficie, ¿no? Por intuición, ¿no? Que uno siempre agarra y dice, bueno, ¿cuántos metros cuadrados tiene la propiedad? Y ya sabemos que, no sé, por ahí necesitaríamos un barrio, pero sabemos que están, no sé, $2.500 por metro cuadrado. Listo. Hace 2.500 metros por la superficie tenemos el precio, ¿no? Y entonces decimos que tenemos una variable independiente y queremos predecir la variable dependiente, ¿sí? Y tenemos una regla que nos da medio la razón que ante más superficie más precio, ante menos superficie menos precio, ¿no? Otro ejemplo es, por ejemplo, ya con dos features, ¿sí? Y podemos usar más, pero hasta que lo podemos graficar son dos, pero esto es para que entiendan una idea, de, por ejemplo, si esto lo calculamos para si van a pasar o no el parcial que viene. No, mentira, pero imagínense, que es la cantidad de horas que estudiaron por día, ¿no? De 0 a 10, y las horas que durmieron de 0 a 10, ¿no? En los cuales tenemos esas dos features de entrada
y la variable de predecir es la nota que va a salir de 0 a 10, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos un claro patrón, hay un plano, ¿no? Bastante bonito, que en la realidad no sabemos si es así. Definitivamente no. Hay muchas más variables, ¿no? Pero sigan conmigo, es un ejemplo juguete. Generalizando esto, podemos decir que tenemos una serie de atributos entrantes, que le vamos a decir de x1 a xe, y lo vamos a pasar por una función que trata de estimar, ¿sí? O predecir correctamente, si podemos buscar un sinónimo a la palabra, al valor real y, ¿sí? Por eso pongo el igual, más o menos igual, ¿no? Esta función, ¿sí? Es desconocida, nosotros vamos a tratar de encontrar, sí, estimarla o de alguna manera encontrar esa función tal que podamos predecir y, ¿sí? Y puede haber un error, ¿no? Debido a distintas cosas. Podemos decir que puede haber un error. Bien, vamos a detallar más en adelante la definición de qué significa puede haber un error. ¿Cómo evaluamos un modo de regresión? ¿Sí? ¿Alguien me tira las métricas que vimos en clasificación? Y en adición a esas, sí las podemos usar para regresión o no. ¿Qué métricas vimos? Lucas dice, accuracy, precision, recall, etcétera, etcétera, es una buena métrica, se usan varios lados, no, mentira. Y la pregunta es, Robinson tira también otras de rock y rock out, o sea, el área sobre la curva, bajo la curva. Y entonces, pregunta del millón, si tiene sentido usar accuracy para un output que es, por ejemplo, los valores en pesos. Si yo digo, sería el igual, ¿no? Es el i que estoy tratando de pegarle contra el i que yo predigo. Igual. Joaquín dice no. ¿Y por qué? ¿Qué valor me va a dar accuracy si trato de hacer eso? Joaquín dice, porque tendrías que ser totalmente exacto los valores. Robinson dice, porque una diferencia de un centavo ya no te lo maché. Exactamente, si tenemos, por ejemplo, yo digo, esta casa vale 2.752.532 pesos. Y era 533 pesos. Y tipo decís, no, la pifié, no me el container. Y no. Entonces, esta métrica es demasiado brusca o demasiado precisa para algo que no necesita ser demasiado preciso. Si le pifiamos por un peso, el modelo anda re bien, ¿sí? Entonces tenemos que buscar una métrica tal que mejore eso. ¿Alguien puede sugerir intuitivamente, obviamente, alguien que no haya cursado o haya tenido experiencia en regresiones, una intuición de, che, ¿qué tal si haces algo para calcular una estimación de cuánto la pifiás? Acá mi modelo me impide continuar en la diapo si alguien no tira un, che, probate esto, cualquier cosa, lo que sea. Tenemos dos números. Yo tengo lo que había que predecir, el valor en pesos de la propiedad que había que predecir y la predicción de mi modelo. Y quiero saber qué tan mal o qué tan bien estoy laburando. Robinson me dice, me suena que el error cuadrático medio o algo así. Robinson, me suena que leíste de algún lado algo y estás contestando la pregunta con experiencia previa. Pero bueno. Pero ¿Pero qué? todos cursamos, en algún momento vimos mínimo. Mínimos cuadrados, está bien, está bien. Hugo, te escuché entrecortado, pero te entendí. Está bien. Bueno, yo sí experiencia en Machine Learning, pero está bien, sí. Por ahí fue demasiado. Robinson dice para cosas o cosas así, tal cual. Bueno, buenísimo. Entonces, sí, hagamos que. Supongamos que tenemos una función
que la estamos haciendo nosotros, ¿sí? Que no es la real, digamos. Imaginemos que f es una función posta de lo que está pasando, que no la conocemos, nunca la vamos a conocer, excepto que somos Dios, ¿sí? Si alguien es Dios, avísenme, por favor. Dígame si tengo que comprar o vender dólares. Y la que vamos a usar nosotros es una versión real, matemática, implementada, ¿viste? En código, que se llama ftechito, ¿sí? En base en honor al cuatripasado, vamos a mantener el nombre de techito, ¿sí? Y ftechito va a recibir todas las variables de entrada y va a devolver la predicción. Este itechito es la predicción y es el valor real, es el valor correcto, ¿no? Ah, perdón, F sombrero, no era techito, era F sombrero. Gracias, Lucas. Perdón, ya ves, creo que yo lo mío era techito y la realidad sombrero. F sombrero. Entonces tenemos F sombrero y sombrero. Bien. Y lo que queremos hacer, justamente, medio que todos los que se acuerdan de física, yo la verdad es un desastre en física, así que los felicito por acordarse. Vamos a hacer el de error cuadrático medio. ¿Qué es en esencia? Si teníamos, esto me va a decir, si vos le pifiaste por un peso, está perfecto. El error cuadrático medio va a ser poco, ¿no? Porque tu modelo va a ser genial. Ahora, si le pifiaste, cada vez que le pifies más, la resta entre lo que verdaderamente valía y lo que vos predeciste con i sombrero, acuérdense que hay una diferencia con i sombrero acá, va a ser cada vez más grande, ¿sí? Entonces, esta métrica me va a empezar a dar un indicio de qué tan alejado, qué tan cerca mi modelo está prediciendo sobre el valor correcto que debería predecir, ¿sí? Y acá lo que estamos haciendo es haciendo la sumatoria para todos los datos que tenemos, y haciendo el valor real que esa instancia tenía, ponemos el i para decir, enumerar esa instancia, menos lo que predijo mi modelo en esa instancia particular, por eso tenemos el i, lo elevamos al cuadrado, porque no queremos que los errores, si le pifio para arriba o le pifio para abajo, y sumaría, las pifiadas se contrarrestarían, ¿no? Entonces no me sirven los números tales cuales. Entonces lo que hacemos es, lo elevamos al cuadrado para que todos sean positivos. No importa si le pifiaste para arriba o si le pifiaste para abajo en la estimación. Le pifiaste por un cierto margen, ¿no? Entonces, elevando al cuadrado, ponemos todos los positivos. Hacemos la sumatoria y justamente dice, R cuadrático medio es justamente como el promedio. Entonces, dividimos sobre la cantidad total de elementos que teníamos para hacer la cuenta, ¿sí? Bien. ¿Alguien me puede decir otra posible implementación, digamos, otra posible métrica que podremos usar muy parecida a esta? Una pregunta. Sí, Joaquín. ¿Esto tiene en cuenta si le pifiaste por un peso en, por ejemplo, un valor que era de 10, o si le pifiaste por un peso en un valor que era 1.000.000? O sea, claramente no es lo mismo. Claramente no es lo mismo. Este modelo no creo que lo tenga en cuenta. Esto ve las diferencias en valores, no ve si lo que tenías que predecir era muy grande o muy chico, ¿sí? Y si tuvieses que predecir valores de un rango bastante variado, por ejemplo, estamos hablando de 0,1 a miles de millones, ¿sí? Por ahí esta métrica se te queda un poco corta, ¿sí? Porque deberías necesitar algo más como el error relativo en ese caso particular. Esta es la primera forma de medir un modelo de regresión. Como vimos en otras, por ejemplo, en el caso de clasificación, hay ciertas métricas que en ciertos casos se quedan cortas, ¿no? Así que muy buena pregunta. No las vemos en la materia, pero sepan que hay una familia abismal de formas de medir, ¿sí? El error, que son diferenciables, o sea, derivables, que es básicamente lo más importante para poder usarlas, y que tratan de darle, por así decirlo, darle bola a ciertas cositas respecto a otras, ¿no? ¿Sí? Pero no las vemos acá porque entramos, es como entramos en un agujero de conejo y no salimos más porque hay miles de miles. Incluso en clasificación, no estamos diciendo todas porque son... Ay, ¿estoy grabando? Sí. Sí, perdón, no, estoy medio paranoico, perdón. Bien.
Dígame que todo va a salir bien, sería la... hay métricas muy interesantes en clasificación que no estamos viendo. Yo particularmente a veces me quedo corto en aplicarlas en la industria, pero están ahí y son muy buenas, hay algunas que están muy copadas. Pero a veces nos quedamos con lo estándar que hay, porque es un proxy también a una mejor métrica, ¿no? Pero sí, Una, hay muchas otras formas de medir el error. respecto a la pregunta que hacían de si esto tiene en cuenta qué tan importante es por cuánto le pifiás, eso por lo general queda a criterio de quien lo está haciendo, pero hay otra métrica que creo que la vamos a ver, bueno, nada, que es simplemente hacerle raíz cuadrada a esta que está mostrando Jorge. Root mean square error. Sí, no la vemos, la mencionamos, pero sí. Bueno, esa métrica está en la misma escala que tu problema. Entonces, ese error te dice más o menos por cuánto le pifias en la misma métrica y ahí vos lo podés evaluar. Por ejemplo, si vos querés pegarle algo de muy grande y números chicos, pifiarle por 1 peso o 2 pesos no te importa y el root mean square error te da 2, eso quiere decir que está bien, porque le pifias más o menos por 2 en promedio. Sí, eso, digamos, si lo vamos a presentar ¿no? Si yo lo uso para ver qué tan bien o mal está mi modelo, como tengo el cuadrado, ¿sí? Yo como que estoy tratando de ver qué tan mal está por ejemplo, el tema de la propiedad, en dólares al cuadrado, ¿no? Es medio raro pensar así. Con root mean square error pone raíz cuadrada, acá, y cuando vemos que tiene un error cuadrático, la raíz cuadrática, root mean square error de 100, sabemos que le pifia a los precios de las propiedades por 100, más, son una media, ¿no? Son promedio. Y entonces me da en pesos, entonces me da una idea más humana de interpretar el valor. Pero no me soluciona el problema de si tengo que predecir valores muy chiquititos entre sí y muy grandes entre sí y quiero que todos me los tomen de la misma manera o que no los muy grandes me eclipsen la métrica o la decisión. Eso no lo vemos acá, pero podría haber. Incluso por ahí convendría, no sé, esto ya no estamos yendo tema, ver si conviene separar en los tipos de problemas en otros más chicos o desglosar el problema en otros. Pero bueno, sigamos. Entonces tenemos el mean square error, ¿no? Mencionado anteriormente, y supongamos que vamos a hacer un ejemplo de cómo calcularlo, ¿no? Entonces, mi modelo predice para las propiedades, estamos en dólares, ¿no? 20, 25, metele cuando unas propiedades valgan así 4 dólares, 5 pesos, 5 dólares, 4 dólares, ¿no? Cuando el dólar se vaya a la estratosfera. Tenemos los valores reales y obviamente acá no estoy diciendo los features que se usaron, estoy ya con el output, ¿no? Y vamos a hacer por cada una fila o por cada predicción versus valor real, vamos a hacer la cuenta. Entonces, si aplicamos esta fórmula a esto, lo que vamos a hacer es, agarramos el valor real, ¿sí? Si seguimos esta cuenta, agarramos el valor real de acá, lo ponemos acá, que es este de acá, le restamos el valor predicho por mi modelo, que es este 4 de acá, lo elevamos al cuadrado y lo sumamos, ¿no? Estoy haciendo la sumatoria de todo esto. Entonces tenemos el valor real 4, el valor predicho 5, elevado al cuadrado, el valor real 10, ¿sí? Que está acá, menos el valor predicho 4 al cuadrado, más el valor real 7,2, menos 7, que es el valor predicho, elevado al cuadrado, y todo dividido por la cantidad de muestras en la cual estoy haciendo esta cuenta. ¿Sí? Y eso me da un número acá, ¿sí? De pesos de dólares al cuadrado, que me cuesta entenderlo humanamente, pero bueno, sirve. Y vamos a revisitar, digamos, ustedes por ahí no se dieron cuenta, pero muchos de los modelos que anteriormente vimos podían, con un ligero tweak, ser una regresión, o tener como output una regresión. Sí. Y los primeros es árboles de regresión, ¿sí? En vez de árboles de clasificación o de decisión, son árboles de regresión, ¿sí? Y cambia como
es como el mismo lógica, mismo framework, mismo todo, pero cambian solo dos pequeños lugares, ¿sí? El primero, que ni en pedo lo sacan, por eso lo voy a decir, es para cada nodo de decisión, en vez de usar Gini o info o de ganancia de información, ¿sí? Lo que hace es ver qué decisión reduce más el desvío estándar, ¿sí? Como estamos con valores numéricos acá, podemos calcular el desvío estándar de I, entonces elegimos los features o la decisión que me disminuya más el desvío estándar, ¿sí? Por ejemplo, estoy dando un ejemplo, elegir el barrio, que es, no sé, o algún otro feature, al estimar la propiedad, el precio de una propiedad, ¿sí? Entonces, como el target a predecir es continuo, o es numérico, se aplica el estándar, que es la ecuación matemática, y tengo un numerito y veo cuál me disminuye el desvío estándar, ¿sí? Y eso es para las reglas elegidas. Y después, al momento de predecir, yo cuando tengo en la hoja, ¿no? Tengo ya, supongamos que tenía nivel 2 o nivel 3, y caí después de 3 preguntas en una hoja, que la hoja tiene todos los ejemplos que cayeron ahí, ¿no? Después de hacer todas las elecciones, ¿no? ¿Cómo piensan que puede salir la predicción y sombrerito? ¿Qué harían ustedes? Si estoy parado en la hoja y trato de predecir con el árbol de regresión. Les doy una pista. Acuérdense, como un refrán, acuérdense que también los árboles de decisión podían predecir probabilidades, ¿no? Entonces podíamos hacer cuentas matemáticas en una hoja, ¿no? Acá Lucas dice la media. Exactamente, hacemos la media, el promedio, ¿no? Entonces, cuando llegamos a una hoja, devolvemos el promedio de todos los sí que cayeron luego de todas las decisiones, ¿sí? Entonces teníamos, por ejemplo, después de hacer, es Palermo, tiene tantos metros cuadrados, no sé, tiene más de 30 metros cuadrados, tiene, no sé, está pintado, no sé, o la cantidad de años que tiene el depto, mayor a no sé cuánto, no sé. Caemos en una hoja, tenemos todos los casos y digo, bueno, tengo un depto que valía $4, tengo un depto que valía $5, tengo un depto que valía $4. ¿Cuál es el promedio? 4, algo, ¿no? Entonces el output de esa hoja es el promedio de todos esos deptos que quedaron luego de hacer todas las preguntas. Entonces, en vez de devolver la clase mayoritaria, o devolver el promedio, devolver las probabilidades, ¿no? El cálculo de la clase mayoritaria sobre el total de elementos que había ahí, devolvemos el promedio de todos los i que estaban dentro de esa hoja. Y ya con eso convertimos un árbol de decisión en un árbol de regresión, ¿sí? O sea, son dos truquitos. En la construcción, para la elección de los features en cada nodo, y en la consulta, cuando ya estamos en la hoja, hacemos el promedio de todos los i, ¿sí? Y después, para los KNN, lo mismo, ¿sí? Tenemos los K vecinos, acuérdense, KNN agarrar los K vecinos, ¿sí? Y en vez de devolver la clase mayoritaria, ¿sí? O devolver incluso las probabilidades, lo que hacemos es devolver el promedio del valor i de los K vecinos, ¿no? Entonces yo me paro, tengo el vectorcito con todos los atributos, hago distancia, me consigo los K más vecinos, y le pregunto el precio a esos K vecinos, uno me dice 4, uno me dice 5, uno me dice 6, bueno, listo, mi promedio es 5, listo, yo valgo 5. Y en vez de clasificarse como yo soy de esta clase, dice, yo valgo el promedio de mis vecinos, que es 5 en este caso, porque tenían 3 vecinos, un K igual a 3 puso, ¿sí? Y entonces, acabamos de ver dos modelos que, con un tweak, básicamente, los convertimos en vez de clasificación en regresión. Todo el mundo, bueno, acá podemos ver un ejemplo de si vemos que usamos un K igual a 1, tenemos los valores en I como escaloncitos, porque va a usar, esto es como el diagrama era Voronoi, ¿no? Pero en 3D, medio raro ahí,
no es del todo, bueno, le estoy diciendo blasfemias matemáticas, ¿no? Pero podemos ver que hay un área de efecto de algún punto para predecir este punto. Y después, cuando ya empezamos a ver más vecinos, se empieza a suavizar el valor de I predicho por el KNN, ¿no? Entonces, acá tenemos un claro caso de overfitting, ¿sí? Y si vamos acá a todos los vecinos, esto va a ser un promedio de todos, ¿sí? Y también, en este caso, no lo estoy mostrando, pero entra a jugar que también podríamos ponderar la distancia con los vecinos para el cálculo del promedio, ¿sí? Pero eso no lo vamos a ver. ¿Todo el mundo entendió árboles de regresión y KNN de regresión? Joaquín dice sí. Perfecto. Tengo ya 3 distintos que me dieron el ACK, así que puedo seguir. Gracias. ¿Cómo? Empecemos con las regresiones, ¿no? Vamos a abrir el capó y decir, en vez de decir regresiones, así por así, empezamos a ver un caso claro de una regresión llamada lineal, ¿sí? Y simple. Y, de vuelta, tratamos de predecir una respuesta numérica y, ¿sí? En base a una variable de entrada. En este caso vamos a asumir que solo tenemos una variable de entrada llamada x1, ¿sí? Que puede ser, no sé, la superficie. Y entonces voy a hacer una regresión lineal, es decir, voy a hacer una recta. La lineal estoy haciendo una recta, donde tengo el ordenado del origen y la pendiente, básicamente. Entonces estoy tratando de agarrar una recta y predecir el I con una recta. Es medio trivial, pero a veces funciona, ¿sí? Entonces, la idea es que, por ejemplo, tengo B0 y B1, de hecho es beta 0 y beta 1, que Juan no me escucho porque me desconecté internet. Y el input es superficie, el input es superficie, se multiplica por la constante B1, beta 1, que es la pendiente, más la ordenada del origen, y con eso calculamos cuánto debe valer esa casa, ¿no? Y en base a eso podemos ver formas de cómo le estamos pifiando a esas predicciones, ¿no? Podemos ver que tenemos la recta, que es la roja, que es la orden formulada de alguna forma, ¿sí? En realidad formulada no, es calculada de esta manera, ¿sí? Estos B1, B0 y B1 los calculo, de alguna manera todavía no sabemos, y empiezo a tratar de calcular el error. Pero en este caso vamos a empezar a ser un poquito más precisos en el glosario de palabras que usamos, y vamos a tratar de llamar el error de la predicción el residuo, ¿sí? O también se dice error de predicción, en donde es el valor que debería haber predecido menos el que predijo, ¿sí? Si son iguales, el residuo es 0, para cada, acuérdense que I es para cada caso puntual, ¿no? Si es 0 para cada caso puntual, de todos los residuos me dan a 0, pero si tengo un caso puntual que le pifio, ese residuo va a valer algo. Acá me pueden decir, por ejemplo, vamos a ver con este. El residuo de este caso, donde yo tenía, no sé, que eran 3 metros cuadrados y debería haber predicho 25, pero predije 20. ¿Cuál es el residuo acá? Calculando. Ustedes me lo tienen que decir, ¿eh? Joaquín dice, y Martina también dicen, y Robinson, muy bien. Ya tenemos 5, podemos continuar. Perdón, ya tenemos, leí 5. Ya tenemos 4. Joaquín tiró un número muy interesante, porque dice menos 5. De hecho, Joaquín Gómez, Martina, Robinson dijeron 5, y Joaquín Brad dijo menos 5, ¿sí? Entonces, yo me baso en la fórmula matemática de acá. Y entonces era, si tenía a predecir 25, entonces pongo acá 25, y predije 20, entonces 25 menos 20 me da 5, me da positivo. Así que es positivo. Pero vamos al caso de, ¿por qué Joaquín dijo negativo, no? Si yo me paro, por ejemplo, en este, donde tenía que predecir 20 y predije 25, si yo acá agarro y pongo 20 menos 25, me da menos 5. Así que puede ser
puede ser que el residuo dé negativo o positivo, ¿sí? Acá Joaquín Prada dice, pensé que la bolita era la predicción. Joaquín Prada, escúchame, si yo tengo una recta, ¿cómo joraca voy a hacer esas predicciones? Sería como una recta que se tomó 23 vodka, porque empezaría acá, baja, sube y baja de vuelta. Esa es la recta más bizarra, habría que buscarla, ¿no? Porque es como el Pokémon que nadie consigue. De hecho, está buscando el unicornio volador, ¿no? No existe una recta. La recta es la roja. Nuestro modelo es una recta, no puede hacer esas cosas. Entonces, no podés. Acá Facundo dice, es una recta que va a grafitear. No, es que no es una recta, deja de ser una recta, no es una línea, ¿entendés? Ya es otra cosa. Así que la recta, el modelo es lo que predijo lo rojo y los puntitos son los puntitos reales que había que predecir, ¿sí? Bien. Y acá viene un matemático y dice, ¿sabes qué? Tu fórmula anterior, ¿sí? El mean square error, yo la voy a cambiar, y le voy a poner un nuevo nombre porque soy canchero, y le voy a llamar residuo de suma square, ¿no? Le voy a sacar el dividido n, ¿sí? Y lo que voy a hacer es poner, esto es el residuo, ¿no? Y lo voy a cargar, y entonces estoy haciendo la sumatoria de el valor real menos el valor predicho por mi recta, ¿sí? Acá la diferencia es que estoy cargando, en comillas, al modelo encima, ¿no? No estoy poniendo el valorcito de lo que predijo el modelo, sino que estoy poniendo todo el desarrollo matemático del modelo en esta cuenta, ¿sí? Para después de poder desarrollar y todo, ¿sí? Entonces, si bien uno dice, che, pero no es lo mismo, que ganas de poner dos nombres para casi lo mismo, y bueno, casi lo mismo, ¿no? Pero bueno, la nomenclatura es así. Entonces, tenemos lo que quería predecir, o sea, el ground truth, el valor verdadero, para este caso puntual, para I, para la fila I, ¿no? Que había que predecir. Y menos lo que predije con mi modelo. Que acuérdense que lo que predije con mi modelo era, acá había una suma, pero como, bueno, estamos restamos, la resta se va para dentro de la cuenta, ¿no? Entonces tenemos menos la ordenada del origen, menos la pendiente por el feature on track, que por ahora es solo 1, ¿no? Y al cuadrado. Y queremos buscar el B0 techito y B1 techito, tales que esta cuenta me dé lo más cercana a 0. ¿Sí? Entonces lo que se hace es, bueno, perdón. Como siempre, ¿no? Esto ya lo dijimos anteriormente, pero los residuos se elevan al cuadrado, ¿no? Este cuadradito para sacar el signo y no se hacen cosas raras para que siga siendo diferenciable, ¿no? Y un comentario, bueno, esto medio que spoiler. Acá hay un problemita que vamos a ver en las siguientes clases, que es este cuadrado es medio, ¿cómo decirlo? Me puede llegar a dar un chascazo en la cabeza muy fuerte, porque las distancias, ¿sí? Al cuadrado me pueden lastimar mucho. Entonces, a veces sí tengo que también es la intención, pero a veces puede pasar que yo tengo, vamos a poner un ejemplo más gráfico acá. Yo tengo estos puntitos que dentro de todo están con algún patrón y puedo asumir que están correctos en el muestreo, pero me puede pasar que aparece un punto que está acá arriba, ¿no? Donde está mi punteo. Se fue completamente de escala, me destruyó todo. Y si yo tengo una recta, que tengo un puntito acá, y estoy calculando el residuo del suma square de esto al cuadrado, acuérdense, la recta en este momento está siendo sopapeada de una manera, de un número monstruoso, ¿sí? Y este número me da gigante, por solo un punto que se fue a la goma. En el dataset real, ¿no? Ese punto está en el dataset real. ¿Cómo laburamos con eso? ¿Cómo tratamos de no ser tan susceptibles a eso? Es la clase que viene, me parece que es laburo con outliers, que no vamos a ver ahora, que seguimos en un mundo amigable, que todo está más o menos bien, ¿sí? Así que, nada, sepamos que este elemento que está elevando el cuadro me hace ser susceptible a los outliers, ¿sí? Porque el residuo de suma square penaliza los residuos grandes, ¿sí? Que es justamente el residuo del cuadrado, ¿sí? Bien. Entonces, por un lado tenemos el residuo de suma square, nada, lo puse ahí,
y queremos estimar los coeficientes tales que B0 y B1 me den el menor posible. ¿Cómo hacemos esto? Hacemos la derivada parcial de esta cuentita matemática, ¿sí? Toda esta, y la tratamos de igualar a 0, y la derivada de esta cuentita, derivado B1, ¿sí? Y después hacemos matemáticas, que no me interesan, para conseguir el resultado, que también es cuadrados mínimos. Y conseguimos que, no me interesa que cómo lo sacan, ¿sí? No lo vamos a tomar, cómo hacen la cuenta para conseguir B0 y B1. Pero lo interesante es que luego de hacer la cuenta, conseguimos que B0 es esta fórmula y B1 es esta fórmula. En donde los I, como, no sé, como meseta, alguien busca un menor nombre por mejor nombre, es la media de los valores reales, y X1 es todos los features, todos los, no sé, supongamos los metros cuadrados de todas las propiedades, hago el promedio de eso, la media, ¿no? Un matemático me escuche, me manda un sicario a mi casa, pero bueno, se la banque. Acá estudiamos cosas prácticas, no cómo nombrar bonitas estas cosas. Re bardero. Así que lo que hacemos es conseguir, bueno, tenemos el muestreo y muestreo las ecuaciones matemáticas, y estos valores, ¿no? Tanto estos como estos, y la media, bueno, ya son las mismas, ¿no? Son calculadas a partir de la muestra. Y con eso completamos la ecuación y la resolvemos, y conseguimos B0 y B1. Comentario al margen, que no me interesa, o sea, esto es comentario para los que sepan estadística, y qué sé yo, esta es la covarianza de X1Y dividido la varianza de X1, pero no me interesa si lo entendieron o no. Como, esto es comentario al margen, ¿sí? Entonces, cuando estimamos los coeficientes, podemos ahora tener esta fórmula correctamente tuneada, con B0 y B1 correctamente tuneados, y como siempre antes, ¿no? Ya podemos empezar a pasarle los metros cuadrados, multiplicarlo por el B1 techito, ¿sí? Que ya lo calculamos y es el que disminuye el residual sum square, ¿sí? También sumándole el beta 0, que también disminuye en lo más posible el residual sum square, y me va a dar un precio, ¿sí? Entonces con esto predecimos, digamos, entre X y sale el precio, ¿sí? Sale el Y, que es el valor continuo, el sombrero. Bien. También puede pasar que, che, Jorge, vuelvo para atrás un segundo. Che, Jorge, ¿no te parece medio pavo solo usar la superficie para predecir el valor de una casa? ¿No te parece que podríamos mejorar un poco la estimación si elegimos más features, si le cargamos más info, si utilizamos, por ejemplo, la antigüedad del depto básico, ¿no? O en qué piso está, o la latitud y longitud, o, no sé, valores circulares a los departamentos, ¿no? Etcétera, etcétera. O la zona donde viven, no sé, índice de delincuencia, cantidad de colegios a la redonda, en cierto radio. O sea, números que podemos hacerlos interesantes para calcular el precio final, ¿no? Entonces, en vez de tener una regresión lineal simple, lo que vamos a tener es una regresión lineal múltiple. Debemos usar múltiples features, ¿sí? Y vamos a asumir, este modelo lo que hace es, dice, bueno, todos estos features se van a relacionar linealmente, y la cuantía matemática es asignarle un beta a cada uno de los features entrantes. Entonces tenemos beta 1 para X1, beta 2 para X2, y así beta P para XP, ¿sí? Entonces, con el bicolor tenemos una regresión lineal múltiple que por ahí, no lo voy a terminar de correr, así que me resigné. Que por ahí me ayuda a predecir menor que simplemente usar la superficie, ¿no? Y todas las mediciones de error, ¿no? Mean square error, root, residual sum square, ¿sí? Todas esas siguen valiendo tanto para la simple como para la múltiple, ¿sí? Y los coeficientes, ahora en vez de hacer solo dos coeficientes, la derivada parcial sobre beta 0 y beta 1, voy a tener que hacer la derivada parcial también sobre beta 2 y todos los beta que haya. Y calculamos también cómo calcular los betas para reducir el residual sum square, ¿sí? El RSS, ¿sí? Así que nada, tenemos una técnica para, sea un feature, sea n features o p features, conseguir los coeficientes tal que me disminuyan el RSS, el residual sum square,
¿sí? Y vamos a preguntar, che, ¿cómo evaluamos el modelo, no? ¿Cómo decimos, en vez de directed Laika, como decimos antes, ¿no? ¿Cómo evitamos o cómo medimos correctamente el modelo, dado que tenemos un dataset, ¿no? Y hacemos lo mismo que antes, ¿no? Lo de cross-validation, tratar de separar los datasets en training validation, incluso dejar al costadito el de test para cuando vamos a deployar la producción, ¿sí? Usar el error cuadrático medio o similar como métrica que queremos minimizar, o el RCS, de hecho, sería RCS, y podemos mirar, ¿sí? Acá es lo que dijo Juan, aparte de usar una métrica para hacer las derivadas y hacer eso, otra forma de mirar las predicciones, ¿no? Porque estamos mirando las predicciones, y ver que también andan, es usar el root mean square error, ¿no? Y lo interesante y la ganancia real es que están en las mismas unidades que la variable de predecir. No están al cuadrado, sino que tienen la misma. Y lamentablemente no podemos usar esta para el cálculo de la derivada parcial ni nada, porque tenemos la raíz cuadrada que puede llegar a darnos alguna sorpresa misteriosa. De hecho, yo en algún laburo de entrenar una red neuronal me pasó que la ignorancia, ¿no? Le metí eso para la variable loss a derivar y todo, y en un momento mandaba y en un momento me explotaban los cálculos y me explotaba todo el entrenamiento y decía, qué raro, ¿por qué? ¿Por qué? Y bueno, la raíz cuadrada no es amigable, ¿no? Entonces, en un punto explota. Nada, eso es comentario al margen. Así que lo más probable es que usemos el error cuadrático medio o el Reciban sum square, que son lo mismo, ¿no? La diferencia es 1 sobre n, ¿no? Para buscar los beta y por ahí miremos adicionalmente el root mean square error como forma de mostrar que también el modelo, porque tiene las mismas unidades que la variable predecir, entonces nos da una idea más humana y podemos cuantitizar mejor. No sé si dije eso bien. No hablo muy bien. Bien. Acá voy a empezar a hablar de un enfoque estadístico para cómo evaluar un modelo. Esto anterior fue un enfoque más de aprendizaje automático, machine learning, ¿no? Como seguir aplicando las mismas metodologías que antes, ¿sí? Con una métrica distinta de números continuos, o números numéricos, de valores numéricos, pero básicamente lo mismo que antes, ¿no? Pero ahora también podemos hacer y dar un poquito de cómo medir esto de una forma estadística, ¿sí? Acá, de vuelta, siempre creo que cada vez que vea esta diapo me va a agarrar un bloqueo mental porque no sé cuánto decir, cuándo no y cuándo... Pero digamos que de forma estadística podemos medir la importancia de cada beta, de cada coeficiente de mi modelo lineal, si ya sea simple o de múltiples features centrales, ¿no? Y lo que hacemos es calcular un p-valor, que no voy a decir cómo lo calculamos, que ese p-valor va a tratar de poner, voy a citar a Juan, ahora Juan, decime si estoy bien, pero déjame tratar de explicarlo. Pone una hipótesis y la anula, ¿no? No quiero entrar mucho, pero dice que la hipótesis es que el beta influye, o ese feature influye en la predicción de I, y la hipótesis nula es que no, ¿no? Entonces, se calcula un valor de p-valor, y si el p-valor es bajo o alto, va a decir si ese feature impacta o no, o sea, una relación lineal, porque hay una relación lineal, digamos, el feature más una constante, básicamente dice que más otra constante dice que hay una relación lineal o no. Que nos dice y entre comillas eso nos dice qué tan importante es ese feature para predecir I. Lenguajes como R, en sus librerías de regresión, nos devuelven esos valores, nos calculan los beta, y además nos devuelven los p-valor de cada beta, indicando, nos dan como una ayuda diciendo, che, este feature es más importante o menos importante según el p-valor. Pero nosotros no lo vamos, esto como comentario al margen de todo esto, no lo vamos a ver mucho en la materia, de hecho, casi nada, pero sepan que existen enfoques estadísticos para
una forma de hacer feature selection, ¿no? Tranquilamente podría pasar, y sacar features que tienen un p-valor alto. Eh, Los por bajo deberían decir que impactan en la decisión de ir. ¿Sí, Juan? Sí, nada, este p-valor suele usarse mucho en la investigación. Es más, para publicar paper muchas veces te piden determinado p-valor, ese número mágico 0,05, que esto tal vez lo escucharon mucho y lo que se hace es medir la probabilidad de que tu hipótesis sea falsa, ¿sí? En este caso, la hipótesis es que hay una relación entre tu beta al multiplicarlo por x e y. Y lo que hace este método es ver si esa asociación es real o no, y mide la probabilidad. Entonces se fija qué probable es que y cambie teniendo ese beta y no teniéndolo, y a grandes rasgos así calcula un p-valor para cada coeficiente. Entonces, como decía Jorge, R directamente te lo da. Para cada coeficiente te da este numerito, y eso lo que te dice es qué tan significativo es cada coeficiente en la regresión que vos armaste. Entonces te da una idea de qué tanto podés confiar en cada uno de tus betas calculados. Perfecto. Siguiendo con el enfoque estadístico, hay cosas que sí podemos empezar a utilizar, que son menos flasheras, ¿no? En cuanto a hipótesis y cosas, y es cuentas matemáticas que nos sirven para observar las características de nuestro modelo. Y la cuenta es la siguiente. Podemos calcular la residual del sum square, ¿no? Eso ya lo sabemos calcular, tenemos un numerito. Después calculamos otra métrica que se llama total sum square, que si vemos la cuenta es el valor real menos la media de todos los valores reales, ¿sí? O sea, en esta cuenta no usamos el modelo para nada, ¿sí? Y que mide cómo varían los datos, ¿sí? Cómo varían en realidad el valor a predecir, el target, ¿sí? Y la cuenta final es calcular R cuadrado, que es la proporción de la variabilidad explicada por el modelo. Y si miramos la cuenta así con un poquito entrecerrado, voy a simplificar mucho la interpretación de esto, pero acá me interesaría ver cuándo vale 0 y cuándo vale 1, ¿sí? Y cuándo puede valer 0 y cuándo puede valer 1. Bien, si miramos acá y si digo, sí, mi modelo predice hermosamente, ¿no? Es el mejor modelo, páguenme millones de dólares, ya está, me voy a Disney a vivir en la montaña rusa. Si mi modelo predice perfecto, el valor real menos el valor predicho da 0. 0 al cuadrado da 0, la suma de todos los ceros da 0. Entonces, el residual sum square me da 0. ¿Sí? Obviamente, es claro índice de que hay un overfitting. Jamás en su vida le va a dar 0 esto. Pero bueno, soñar se puede soñar. Y si cargamos 0 acá, ¿sí? Tenemos un valor, no me importa qué valor es, de total sum square, menos 0, dividido ese mismo valor, eso nos da 1, ¿sí? Entonces, cuando el modelo se ajusta a la variabilidad de los datos, ¿sí? O también podría decirse que el modelo ajusta bien, el R al cuadrado da 1. Y vamos al otro caso, ¿sí? Que nos puede dar 0. ¿Cuándo nos puede dar 0? Cuando estos dos valores valgan lo mismo, por así decirlo. ¿Y cuándo dan lo mismo? Supongamos que yo tengo un modelo súper genérico, ¿no? De hecho, el primer modelo de Bayesian, que devuelve un mismo valor siempre, ¿sí? Y digamos que ese valor es la media. Estas dos fórmulas valen lo mismo, ¿sí? Si yo tengo un modelo que, de hecho, pueden hacerlo, si yo return la media de todos mis targets, esto y esto son la misma fórmula. Si son la misma fórmula, tienen el mismo valor y esto me da 0. Entonces, cuando el modelo se ajusta muy poco, ¿sí? O sea, la variabilidad de los datos no importa para nada, o se ajusta muy poco, tenemos un R cercano a 0, ¿sí? Y entonces, esta es una forma de mirar
cómo se comporta el modelo respecto a los datos, ¿sí? Obviamente, momento de preguntas. ¿Qué me conviene, tener un R0 o un R1? R cuadrado, perdón. No es R. No es R solo, R solo es otra cosa. Joaquín dice 1, tal cual. Yo, si le tiro, tendría métricas para que también ande el modelo, me encantaría que tenga un R en 1, ¿sí? Porque eso ya implica que el RCS es cercano a 0. Bien, y que también se ajusta bien a la variabilidad de los datos. Bien. Acá vamos a hablar de los sesgos que tiene este modelo, como Juan mencionó al principio, ¿no? Los preconceptos, también podría decirse humanamente, ¿no? Los preconceptos. O los supuestos, mejor dicho, los supuestos que tiene este modelo, ¿no? Este modelo tiene dos grandes supuestos. El primero es, en realidad es uno, pero lo estoy glosando en 2 puntos. El primero es que la regresión lineal, como le dice el nombre, intenta aproximar el fenómeno suponiendo que existe esta cuenta, que es básicamente que existe una relación lineal entre los features, ¿sí? Que tal que yo con un coeficiente y una suma de ordenal origen puedo aproximar el fenómeno de forma bastante bien. Que puede tranquilamente no ser el caso, ¿no? Por ahí, si tengo, no sé, algo exponencial y trato de meterle una recta, esto explota para todos lados. Entonces, mi supuesto, mi sesgo, estaba incorrecto, ¿sí? El segundo, como bullet de esto mismo, de esta misma fórmula, es este pedacito de E, que le dicen error, ¿sí? Por cada feature de entrada, ¿sí? Y dice que hay una... Joaquín dice... Vuelvo un segundo. No, pará. Sigo con este y después voy a tener la pregunta. Que dice que hay un error que tiene ciertas características, ¿sí? Que las numera acá abajo, tal es que es un error aleatorio, es un error random, que no lo puedo, digamos, tiene cierta aleatoriedad, tal aleatoriedad que no puedo obtener información de él, ¿sí? Y que cumple ciertas propiedades que tiene la esperanza cero, y que todos los errores tienen una misma varianza, que es desconocida, pero tiene una misma varianza, y que los errores de cada feature son independientes entre sí y no están correlacionadas con los coeficientes, ¿sí? Son propiedades matemáticas que definen este error. En gallego tenemos, asume que las variables independientes se relacionan linealmente y hay un error random que cumple las propiedades que mencionábamos antes y que no puedo obtener información y no hay un patrón, le hace en gallego, no hay un patrón de ese error, ¿sí? Si hubiese un patrón de ese error, ¿sí? Si yo veo un patrón de cómo varía el error, etcétera, etcétera, hay información ahí. Es como, esto ya es una conclusión de esto. Si hay un patrón, eso es información que puedo aprovechar. Si no veo patrón, es información, no hay información que puedo aprovechar, ¿sí? Voy a volver a una pregunta anterior que dice Joaquín, dice, ¿igual no sería malo un R cuadrado igual a 1? ¿No podría haber overfitting? ¿Cómo, digamos, si yo agarro y hago esta cuenta, ¿no? ¿Sobre qué datasets tendría sentido hacerlo? Esa sería la pregunta del millón, ¿no? Puede haber overfitting. ¿Y cómo lo detecto? O sea, ¿cómo me evito medir bien si estoy usando estas cuentas? ¿Sobre qué dataset me convendría usarlo? ¿Alguien le puede ayudar a Joaquín para decir qué dataset? Joaquín dice, sobre el último, que no me acuerdo el nombre, el de producción. Robinson dice, ¿el de test? Sí, podría ser el de test y también podría ser, acuérdense que hacemos cross-validation, ¿sí? Cross-validation tiene varias implementaciones. Una podría ser kfold y medimos el R con el pedacito del K que dejamos de lado, ¿sí? Entonces, tranquilamente podríamos usar el dataset de validation para medir esto. También está bien usarlo en test, pero test se usa como al final de todo, no lo usamos para analizar nuestro modelo y tirarle numeritos, porque ya estamos empezando a usar información de test para definir el modelo, y no queremos eso. Nuestro dataset de test, acuérdense
es el último de todos en enterarse que hay un nuevo modelo que está a punto de hacer instantes antes de ser deployado a producción, ¿sí? Entonces lo queremos evitar usar lo más posible. Es como que me cueste $, cada vez que leo una fila del test de set. No quiero usarlo, ¿sí? Así que usaríamos el K, el que quedó el costadito del KFOL, por ejemplo, de Cross Validation, o de alguna técnica de Cross Validation, etc. Bien. Entonces, si usamos datos que no vienen de entrenamiento, el RCS sería poco probable que esté overfiteado, ¿no? Porque no se pueden memorizar datos que no vio. Entonces, este valor sería uno más útil, por así decirlo. Bien. ¿Se entendió, Joaquín? Mientras me hago un matecito. Buenísimo, perfecto. Genial, perfecto. Sigamos. Diagnóstico de la regresión, ¿no? ¿Cómo validamos todos estos supuestos, ¿no? Los supuestos, esta fórmula matemática, ¿cómo validamos que hay una relación lineal y que estos errores son random? ¿Cómo lo validamos? Bien. Y vamos a ponernos a estudiar los residuos para verificar o no si esos errores son random, ¿sí? Vamos a verificar eso de forma gráfica. Y entonces vamos a ver que si hay un patrón gráfico en esos residuos, entonces hay información que todavía no extraje, ¿sí? Entonces estos preconceptos o sesgos están como refutados porque es, no, che, este error que vos decías que tiene que ser random, no es random, anda a laburar, go a fix your code, ¿no? Como te decía Valgrind, anda ahí, arregla tu modelo, hacele algo para que esto valga realmente, que los errores que quedan en la cuentita sean verdaderamente aleatorios. Entonces, tratemos de usar un gráfico que se llama residual plot, ¿sí? Donde tenemos a nuestro modelo lineal. Obviamente podemos usar, esto sirve para el modelo lineal, pero también para el de todas las features. Para graficar en este caso nos va a servir para explicar esto solo con un feature de entrada, ¿no? Que tenemos esta regresión lineal que tenemos beta 0, beta 1, y el E solo viene asociado a este X, ¿no? Si no, tendremos X1, E1, X2, E2, y así sucesivamente. Pero, simplifiquemos para mostrar, tenemos este modelo que es muy simple, que solo recibe un input y devuelve un output, ¿sí? Y los preconceptos es que este error, de este X, este error debería ser random, con una medida en 0, parencia constante, y que son independientes para las distintas observaciones, ¿sí? Y para chequear esto, de todos los conceptos de este error, ¿sí? Vamos a hacer un gráfico. El residual plot se usa usando scatter plot, así que acuérdense los puntitos, ¿sí? Y se usa lo predicho versus lo real, ¿no? Vamos a ver un ejemplo porque parece que el texto no ayuda mucho, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Un residual plot es, yo acá, este no es un residual plot todavía. Acá estoy simplemente prediciendo, mostrando, por ejemplo, lo predicho versus lo actual. Entonces tengo en el eje X lo predicho, ¿sí? Y en el eje Y los valores reales, ¿sí? Acá no estoy usando los features, acá estoy ploteando el Y sombrerito contra el Y real, ¿sí? Si para cada punto resto los dos, me va a dar un residuo, ¿no? Acuérdense, el residuo era el I verdadero menos el I predicho, que puede ser positivo o negativo. Si es positivo, va a estar arriba del 0, ¿sí? Acá vemos, está arriba del 0. Si es negativo, va a estar abajo del 0, porque acuérdense que los residuos podían ser negativos o positivos. Y acá vamos con digamos, el ser humano es bueno para buscar patrones, ¿sí? En la mayoría de las veces. Así es como sobrevivimos millones de años, perdón. Así que es una herramienta útil. Tiempo para el mate. Y vamos a ver si hay un patrón acá. En este caso vemos que es una nube, que más o menos su media, sabemos que está en 0, ¿sí? Y no hay un patrón aparente. Entonces vemos que esta es una nubecita aleatoria. Y entonces, humanamente estamos diciendo, bueno, el preconcepto de que el error es aleatorio es correcto.
Vamos a ver un ejemplo donde podemos ver gráficamente que no, ese supuesto que el modelo hace no es correcto, ¿no? Acá podemos ver, no hay patrón aparente, anda bien. No anda bien, ¿no? El modelo puede ser un desastre, pero el preconcepto en el cual el modelo se basa, que es el error, la suma del error es aleatorio, se cumple. Acá vamos a ver un ejemplo, el primero a la izquierda, que es, tenemos nuestra nubecita acá arriba, que por ahí, si le hacemos zoom, daba bonito, con la medida en cero y todo, pero tenemos otro punto acá abajo a la derecha, ¿no? Negativo, el residuo, que nos está dando un patrón aparente, ¿no? Donde tenemos todo un conjunto de grupos de puntos, perdón, residuos agrupados acá, y un punto acá. Y esto se llama un outlier, ¿no? Donde tenemos un punto tan alejado, que no es un residuo tan grande, y acá vemos hay un patrón. Esto se puede considerar que es un patrón, que tenemos un puntito o puntitos, pocos, muy alejados de la nube, en donde esto es información. O sea, yo tengo la información de que tengo outliers. Entonces el supuesto del modelo que sea todos los errores que tengo en este momento son aleatorios ya no es válido. Tengo errores que son outliers. Entonces, debería ir para atrás, o sea, en mi laburo, y ver una forma de descartar los outliers o no darle tanta importancia. Bien. Acá Joaquín preguntaba del anterior, ¿qué significa los puntos puntados? Nice. Hice copy-paste de algún gráfico y quedaron los puntos puntados. No importan en nada. Acá ya el copy-paste lo hice bien. Entonces no hay. Acá, por ejemplo, vemos otro patrón, ¿sí? Por ahí no es tan claro al inicio, pero vemos un patrón de carita feliz, ¿sí? Entonces, esto es información, ¿sí? Ahora, ¿cómo voy a aprovechar esto? Bueno, eso hay que sentarse, ir para atrás y ver qué podríamos hacer, ¿no? Pero lo que te dice este gráfico es que de lo predicho y lo verdadero tenemos un residuo, ¿sí? En donde por ahí la media creo que no da 0 o da cercana a 0. Habría que ver acá, habría que calcular la media de todos estos, pero para mí que no, para mí esto da un poquito negativo. Y vemos un patrón. Y entonces hay información que podremos seguir laburando para mejorar este modelo. Entonces, estos dos nos dicen tu suposición de que tenías el error, el residuo era, el error era random, está siendo invalidado en este momento. Tenés un supuesto que no es supuesto, que está mal. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿cómo tratar estos problemas? ¿No? ¿Cómo tratar, por ejemplo, este outlier de acá o esta curva de carita feliz? Y hay otros más, que creo que dejé un link al final de estas diapos, que explican otros casos, ¿no? Que están bastante copados. No vamos a adentrar mucho en cómo trabajar con estos errores, pero esperen que en el parcial aparezcan gráficos de este estilo y les preguntemos cosas, ¿no? Esperen eso. Entonces, ¿cómo tratar estos problemas? Si se detecta una curva en el gráfico, por ejemplo, podemos transformar, esto no para la curva, para otras figuras, ¿no? Podemos tratar de transformar algunas de las variables, tanto X como la variable target, o al mismo tiempo por separado, y luego aplicar un modelo lineal, ¿sí? Lo más probable es que sea una transformación no lineal, justamente, por ejemplo, un logaritmo o una raíz cuadrada, ¿sí? En el caso, por ejemplo, vuelvo para atrás, que te puedo mencionar ahora, uno de nuestros compañeros, no me acuerdo quién, había dicho, che, ¿qué pasa si tengo variables muy grandes y variables muy chicas? Y mi modelo le da más bola a las variables grandes que las chicas porque tiene más magnitud de error, ¿no? Una forma para ser un poco más equitativo en la importancia a mirar de esos errores, de las variables a predecir y es aplicarle el logaritmo a la variable i. Obviamente no estoy prediciendo correctamente el valor final. Obviamente lo que se haría después es el inverso del logaritmo, pero para entrenar tranquilamente podría ser aplicar logaritmo y entonces tendría los valores grandes como puestos, no completamente, pero más o menos calibrados o
más distribuidos uniformemente, ¿no? Entonces, eso es una forma, es un truco para darle importancia a los valores tanto chicos como muy grandes. Otro truco por ahí es agarrar los features y aplicarle tal vuelta, no sé, elevarlo al cuadrado, aplicarle raíz, logaritmo, lo que sea, ¿sí? Y luego hacer un lineal considerando ese feature con la transformación y todo, pero considerar el feature de entrada como eso. Vamos a ver ejemplos de esto en la práctica. Lucas dice, ¿cuánto confiamos en nuestro ojo? ¿Hay herramientas que se utilizan para ver que realmente los errores son de carácter aleatorio o es todo gráfico, o con el ojo alcanza? Nosotros vamos a ver en esta cátedra métodos gráficos. Hay también métodos estadísticos para cuantizar esto, pero no lo vamos a ver, porque involucran ya estadística, que no es correlativa. Así que nosotros estamos viendo un método que se usa bastante, que es gráfico y nos permite utilizar algo de esto. Estamos tocando la estadística sin tocar temas muy complicados de estadística, ¿no? Entonces estamos haciendo medio ahí hilando fino. Así que la respuesta es si hay un método estadístico para hacer algo que se hace de una manera u otra, siempre hay. Entonces, otra posibilidad, ¿no? Es proponer digamos, aplicar una transformación o proponer un modelo que contemple un vínculo más complejo entre los features X, ¿sí? Por ejemplo, una es elevar al cuadrado el feature X y como presentarlo al modelo lineal 2 veces, una vez sin elevar al cuadrado y otra vez elevándolo al cuadrado, ¿sí? O también a veces puede ser que multipliquemos dos variables, ¿no? Por ejemplo, tenemos la variable x1 y x2, y entonces generamos yo no lo estaba mirando y dice, che, esto es un polinomio, ¿no? Sí, tranquilamente podemos hacer un polinomio a partir de los features entrantes, ¿no? Y hacer x1 más x1 al cuadrado, y x2 más x2 al cuadrado, y después hacer la multiplicación de x1 y x2, ¿viste? Es el beta 5 por x1 por x2, ¿no? Entonces empezar a hacer combinaciones de features entre sí. Lineales, pero, o pseudo lineales porque le aplicamos una transformación a los features de entrada, ¿no? Matemática todavía. O simples, por así decirlo. Pero a otras transformaciones en sí. Y con eso ya estamos empezando a armar modelos más complejos que es simplemente lineal, por así decirlo. Lo vamos a ver en la práctica esto. Estoy terminando, dejo acá un link que está muy copado de cómo interpretar distintos residuos, ¿no? De hecho, me robé algunos de estos acá, pero empieza a hablar de cómo interpretar los residuos, cuándo es una nube, cuándo no, y ahonda un poquito más en detalle los tipos de error, ¿no? Pero, y les da una nomenclatura, pero está bueno que lo lean, y por ahí tomamos algo de esto. De hecho, si entienden esto, van a entender el parcial, ¿no? Y también vamos a ver otros tipos de error, otros gráficos de residual plots en la práctica. Bien. ¿Alguna pregunta para cerrar la teórica de hoy? De cualquier tema, ¿no? Terminamos con tiempo, así que me parecería copado agarrar alguna pregunta para ir cerrando la práctica. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Vamos, somos 27, podemos idear una pregunta en conjunto. Bueno, me voy a quedar acá esperando unos 3 minutos. ¿Sí? Esperando. Vamos, ¿alguien anímese a hacer una pregunta? O hacer un comentario. Ya estamos abriendo el espacio a comentarios, preguntas. Bueno. Bueno, me hubiese gustado que hayan hecho alguna pregunta, porque es muy probable que... Acá dice Lucas, dice,
Todo esto que vimos me suena que solo se aplica sobre valores dependientes. Sobre valores dependientes. Disculpa, estaba escribiendo y no llegué cuando estabas por cortar. Mi Ah, pregunta era sobre variables dependientes y la objetivo continuas. ¿Cómo lo aplicamos con el tema de las categóricas? es una buena pregunta. Se puede hacer varias cosas. La primera que se me ocurre es pasar la categórica a un valor, ¿sí? Y la otra es por ahí, a veces podemos jugar con, por ejemplo, aplicarle one-hot encoding, ¿no? Y tener por cada columna de ese one-hot encoding un coeficiente que multiplique a cada columna de ese one-hot encoding. Obviamente que si nos zarpamos con la cardinalidad de esa variable categórica, pues vamos a sufrir el problema de la dimensionalidad y terminamos haciendo cualquier cosa. Así que también hay, es muy interesante, también hay técnicas de hashing, que es un hashing medio bizarro, que en vez de devolverte un 0 un 1, te devuelve un valor más, un valor real, ¿no? Entonces podremos usar estos hashings para utilizarlos como features de entrada, ¿sí? O sea, necesitan un preprocesamiento previo, ¿no? De los cuales el más fácil es, por ejemplo, en el TP, algunos agarraron y, spoiler alert, mapearon, por ejemplo, los años de estudio, la educación alcanzada, le pusieron un número asociado, ¿no? Bastante válido si tienen un conocimiento de eso y lo pasaron a continuo. Otros podrían agarrar y hacerle un one hot y otros podrían hacerle algún hashing trick para no que sea 0 y 1, sino pasarlo, que siga siendo un vector, por ahí más chico y con valores reales. Y a veces, como final, podría haber otro modelo o algo que vuelve a una representación, ya no fue estoy hilando así, tipo, cohete espacial, que me vuelve un vector representando esa categoría y ponerse cada columna de ese vector acá y hacer una regresión lineal acá. Muy buena pregunta, Lucas. Muchas gracias. Bueno, si no hay otra pregunta, voy a cortar la grabación y nos vemos en 10 minutitos o 6:30 clavado para la práctica. Bien, listo. Voy a dejar de grabar. Saludos.